Saludos, cordiales saludos a la gran audiencia del programa Universidad del Aire, órgano de difusión de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil. Ya presentes nuevamente en el programa, pues la semana anterior tuvimos un asunto relacionado con audiencias y no estuvimos presentes, pero aquí estuvo nuestro contertulio, el licenciado Jorge Enrique Miranda, que está ya viajando por los diversos países del mundo en este instante, ¿no? Pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Vamos entonces con el saludo de rigor, el breve saludo de nuestros contertulios. Primero el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia, especialmente a los maestros jubilados de la Universidad de Guayaquil, quienes formamos la Asociación de Profesores Universitarios Jubilados, APUJUT. El saludo de rigor también de nuestro otro contertulio, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia. Muy bien, con un cordial saludo nos dirigimos en esta linda mañana a ustedes. Tenemos temas puntuales, interesantes y ciertas situaciones que se han presentado en los últimos días, que es relevante irlo conversando y bueno, lo vamos a hablar más adelante. Nuevamente un gusto enorme poder estar aquí y sigamos con esto. Bien, iniciamos nuestro programa como siempre saludando también a todos los compañeros profesores jubilados, no solo de la Universidad de Guayaquil, a todos los jubilados de los diversos estamentos, particularmente también a nuestros compañeros profesores primarios y secundarios. Pues aquí conjuntamente con nuestro contertulio, el licenciado Chamaidán, hemos ejercido la docencia, como ustedes ya lo conocen, a nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario, y hemos trabajado también como tutor en los diversos posgrados de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Ecuatoriana. En todo caso, compañeras y compañeros, ya estamos aquí con las fuerzas renovadas para seguir conversando con ustedes sobre esos aspectos tan relevantes que tienen que ver con la vida de nuestra comunidad de jubilados universitarios. Los profesores universitarios jubilados de la Universidad de Guayaquil venimos atravesando varias vicisitudes, algunas circunstancias que nos tienen también un poco preocupados, esperando también que muy pronto ya esté aquí nuestro invitado, el doctor Pedro Cruz Rodríguez, que ya se contactó con nosotros, luego de un pequeño asunto personal estará con nosotros, pero decía, compañeros, que tenemos el asunto de nuestra jubilación complementaria, que sigue siendo soslayada, que sigue siendo todavía aplazada. Ustedes saben, tenemos varios recursos que están en este momento en curso. El día jueves anterior tuvimos el recurso de protección del grupo número 3, una audiencia que se llevó a cabo de una manera efectiva, eficaz, eficiente, en la cual estuvieron presentes también los amigos Curiae, estuvo presente el abogado que nos patrocina, el doctor Freddy Viejo González. Hicimos una exposición de motivos de nuestro derecho a la jubilación complementaria, que no nos cansaremos de decirlo, está consagrada en una sentencia, primero de una jueza constitucional y luego de la Corte Constitucional, y también hay varios autos de seguimiento a esta sentencia que motivó que inclusive en algún instante la misma Corte Constitucional haya emitido un auto de verificación con efecto intercomunis. Ya ustedes conocen cuál fue
la naturaleza o cuál es la naturaleza del efecto intercomunis, que no es nada más que todos aquellos que estemos en las mismas condiciones tenemos los mismos derechos, así no hayamos sido los que presentamos la demanda en primera instancia. Pero en todo caso, compañeros, esperaremos la sentencia de este tribunal, que estuvimos presentes en la audiencia de estrados con todos los documentos pertinentes, y ojalá este tribunal haga justicia y pueda dictarse la sentencia. El grupo 3. El grupo 3 tiene una especificidad, ustedes lo conocen, compañeros. En el grupo 3, nosotros le llamamos grupo 3, grupo 1, grupo 2, pero en 1 y 2 estamos todos mezclados, ¿no? El grupo 3 tiene una especificidad, compañeros, que ellos no se acogieron al efecto intercomunis por diversas circunstancias, a lo mejor porque todavía no se jubilaban algunos y otros porque no conocían. Entonces ellos no tienen el documento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y tampoco cobraron en ningún momento parte de la jubilación complementaria, pero el sustento para que ellos puedan cobrar la jubilación complementaria es la sentencia de la Corte Constitucional. Y ya lo hemos expresado aquí, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que no puede haber sentencia contra sentencia, y no hay sentencia contra sentencia. Lo que hay es un auto de verificación, y en ese auto de verificación, en todo caso, lo que se dice es quiénes pueden acogerse a partir de ese instante al efecto intercomunis. Esperamos, compañeras y compañeros, jubilados de la Universidad de Guayaquil, que pueda darse justicia, que pueda hacerse justicia y que efectivamente podamos cobrar nuestra jubilación complementaria. Debo indicarles también que el día viernes, el viernes anterior, tuve la oportunidad de conversar con el señor rector, y en ese diálogo que sostuve con el señor rector, le hice notar que estamos mucho tiempo ya esperando la aprobación del nuevo reglamento de jubilación complementaria. Este nuevo reglamento, compañeros, acogerá a todos los docentes de la Universidad de Guayaquil que se jubilaron a partir del 1 de enero del año 2015 hasta la presente, y los que se jubilaren posteriormente. Ya. Estamos esperando eso. El señor rector me dijo que ya iba a dialogar con el director de Talento Humano para que nos convoque esa última reunión. Yo traté de ingresar, compañeros, pero ahora lamentablemente no me dejaron ingresar. Tuve que anunciarme, ya estando dentro de la universidad, ¿no?, para entrar a hablar con el director de Talento Humano. No me dejaron ingresar, entonces tuve que anunciarme. Después de que me anunciaron, bueno, no estaba el director de Talento Humano, que me reciba el asesor jurídico del departamento, y también la compañera que actúa como secretaria, abogada Marita. Conversé con ellos, les expliqué que el señor rector ya había dispuesto que por favor nos reunamos y concluyamos esto, pero ellos tampoco pueden operar si no tienen la autorización del señor director de Talento Humano. Como no pude hablar con él, ahí hay que inscribirse para que me reciba el día jueves, porque él da audiencia a los profesores jubilados los jueves. Todo profesor jubilado de la Universidad de Guayaquil que desea hablar con el señor director de Talento Humano debe pedirle una audiencia. Él los jueves sí atiende. Eso doy fe, compañeros, de que sí atiende los días jueves. Algunos se han quejado de que no les contestan los correos. En todo caso, voy a tratar de indicarle eso al señor director de Talento Humano, que tiene que contestar los correos, es decirles, compañeros, lo vamos a recibir en tal jueves o tal jueves, pero lo importante es que se reciba. En todo caso, hay una bomba, hay un malestar, hay una gran preocupación de los servidores públicos. Lamentablemente, compañeros, esta Asamblea Nacional antidemocrática, y tengo que decirlo, yo no soy ni simpatizante, no soy ni siquiera opositor, yo soy simplemente un ciudadano de los compañeros asambleístas
conozco a algunos de aquellos, no conozco a la gran mayoría, pero se han convertido en los tiranos del pueblo ecuatoriano, particularmente de los servidores públicos. Si mal no recuerdo, joven David, ¿cuántos asambleístas eran 84. Los que votaron? 84 tiranos que votaron en contra de los servidores públicos, que votaron en contra de la estabilidad laboral, que votaron en contra de aquellas personas que ya estaban por cumplir los 60 años y que en este instante están con los nervios de punta, que en este instante se encuentran con la presión arterial sobre los 150, 160. Bueno, yo vivo casi siempre con esa presión y tengo que tomar mis pastillitas para nivelarme, ¿no? Pero yo, porque ya voy a cumplir 70 años ya mismo, ¿no? En todo caso, el compañero servidor público que iba a cumplir 60 años, que ya estaba planificando su jubilación, esta malhadada ley que se llama Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada en el Registro Oficial 68 de jueves 26 de junio de 2025, que contradice a la otra ley, a la ley que hablamos hace algunas semanas atrás, que reformó, que decía en esa ley que no se podía hacer discriminación por edad y que se permitía a los servidores públicos jubilarse cuando a bien quisieren, particularmente también me refiero a los docentes universitarios. Ahora el servidor público normal o general ya no se podrán jubilar a los 60 años. Es decir, sí se podrán jubilar, porque demagógicamente las autoridades han dicho que no se ha variado la edad de la jubilación. Efectivamente, sí se pueden jubilar cuando cumplan 60 años y 360 imposiciones. Pero aquí viene la puñalada por la espalda. No podrán percibir la compensación que está determinada en la Ley Orgánica del Servicio Público, sino una pequeña compensación que la autoridad de turno fije. ¡Qué puñalada por la espalda, compañeros, a los servidores públicos! Es más, está en riesgo su estabilidad laboral, pues ahora, con esas famosas evaluaciones, cualquier funcionario, cualquier autoridad podrá despedir a un servidor público. Entonces, esta ley orgánica de integridad pública, publicada en el registro oficial número 68 del jueves 26 de junio de 2025, es un golpe certero, es un golpe artero, es una puñalada por la espalda a los servidores públicos ecuatorianos. Vaya pues mi solidaridad para con ellos. Cuando ya esté aquí presente nuestro invitado, estaremos haciendo ya un poquito más de detenimiento en el análisis, porque lamentablemente el golpe ha sido duro, el golpe ha sido un golpe falaz contra los servidores públicos y hay retroceso de derechos. La Constitución vigente, compañeros, no permite que se haya retroceso de derechos. Pero aquí se ha violado la norma constitucional. Entiendo que los organismos gremiales están presentando la demanda de inconstitucionalidad. Y desde ya anuncio que la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil, en cualesquiera de esas demandas de inconstitucionalidad, se presentará como amicus curiae, o personalmente, como Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, me presentaré como amicus curiae en esas demandas de inconstitucionalidad para proceder a defender a los compañeros servidores públicos que en este caso han de estar nerviosos, han de estar preocupados, alterados los nervios,
la familia también ha de estar preocupada, y que lamentablemente 84 traidores, 84 jovencitos también, muchos, ¿verdad? Entiendo que algunos de aquellos que son muy jóvenes ni siquiera han de haber reparado en ese grave daño que han causado. Y yo lamento que allí algunos diputados de izquierda, de Pachacuti, algunos independientes, se hayan sumado, compañeros, a darle ese golpe falaz, ese golpe mortal a los servidores públicos cuya estabilidad está en veremos. En todo caso, esperemos y esperamos que la Corte Constitucional también esté a la altura, que la Corte Constitucional analice, que la Corte Constitucional determine mediante sentencia en algún momento la inconstitucionalidad de algunos elementos referentes a esta ley orgánica de integración pública, que inclusive también viola pues ya esta otra ley reformatoria a varias leyes respecto a la discriminación por edad de jubilación laboral. Pues aquí se decía que no hay necesidad de jubilarse sino cuando el docente universitario lo desee. Ahora ya no. Ahora el docente universitario, a quien han considerado un poquito más, entonces le dan 5 años más. Él puede ya, no es que puede, obligatoriamente será separado del servicio público cuando cumpla 75 años de edad. Nos preparamos entonces para la primera pausa, no sin antes darle la palabra al joven David. El programa Universidad del Aire por el Facebook se transmite por cortesía de Minimarket Minerva, que otorga crédito a 1, 2 y 3 meses en alimentos y bebida a todo servidor público que cobre su sueldo por el Sistema Bancario Nacional, principalmente a los docentes primarios, secundarios y universitarios. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409, entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30 a 18 horas. Sí, compañeros, como siempre lo indicamos, Minimarket Minerva nos apoya para que podamos nosotros salir lunes a lunes en nuestro programa de defensa de los derechos de los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil. En todo caso, quiero informarles también a los compañeros que estamos digo porque también estoy incluido, defendiendo que el valor de la compensación se pague de conformidad como lo dice la LOCET, que son $53.100 que le corresponden a quien haya laborado mínimo 35 años en el servicio público. Asistimos el jueves anterior a la audiencia, a la primera audiencia, porque este es un proceso que lo estamos llevando a cabo en primera instancia. La jueza constitucional, como les indicaba, una jueza constitucional me da la impresión, tengo esa impresión, aunque también tengo la impresión de que la justicia es un tren que siempre llega tarde, también tengo la impresión de que esta compañera jueza constitucional va a hacer justicia. Va a hacer justicia porque lo único que tiene que ella determinar en su sentencia constitucional es que a los docentes de la Universidad de Guayaquil que han comparecido a esta audiencia o a este recurso de protección, se les pague el valor de la compensación de conformidad como lo dice la ley. ¿Y cómo dice la ley? La ley indica que los 5 primeros años no se consideran y a partir del 5º año es que ya se hace la liquidación. Estamos haciendo un cuadro en Excel, en el que en el cuadro del Excel, compañeros, ponemos cuándo ingresó al servicio público,
Por eso les he pedido a todos los compañeros que están en este recurso, o que estamos en este recurso, presentarme, hacerme llegar vía WhatsApp, vía correo electrónico o pachecogil@gmail.com, hacerme llegar, reitero, al correo electrónico o pachecogil@gmail.com, hacerme llegar la historia laboral. Pero la historia laboral de una sola hojita, compañeros, no, porque todos tenemos una historia laboral que está, licenciado Chamayán, usted tiene una historia laboral como en 40 hojas, ¿verdad? Porque ha venido laborando en varias instituciones, usted trabajó en la Universidad de Guayaquil, usted trabajó en la Escuela Fiscal, en el Colegio Huerta, entonces todo eso sale en la historia laboral, y nosotros estamos de esa historia laboral solamente determinando los años de trabajo en el servicio público, porque también ahí en esa historia laboral algunos han trabajado en Pronaca, otros han trabajado en escuelas particulares, otros han laborado en, ¿cómo se llama la empresa de Alvarito Novoa? En Bananera Novoa, en la Hacienda Clementina, que ya a esta ley también los está exonerando de los intereses y de las multas a todos quienes le deben al SRI. Hasta ahí nomás. No digo más, porque después me pueden vetar el programa, porque después no me pueden permitir aquí que diga las cosas como son. Y yo no quiero entrar tampoco en esas contingencias políticas, porque en este programa mantenemos la neutralidad, aunque como lo dijo Aristóteles, ¿verdad? El hombre o el ser humano, el hombre, dijo Aristóteles, cuando no se hablaba con enfoque de género, es un zoon politicón, es decir, es un animal político. Claro, y hacemos todos políticas, ¿no? Entonces, compañeros, estamos haciendo el Excel, les digo, en donde va a ir, por eso es que tenemos de todos quienes hemos comparecido, tenemos el valor que la Universidad de Guayaquil nos pagó por concepto de la compensación por jubilación, ¿verdad? Entonces va en otra columna el valor que debería habernos pagado de conformidad con la normativa legal. Va en la otra columna la diferencia que se nos está perjudicando. Y en la otra columna va el valor que tiene que aportarnos por concepto de esa diferencia, ¿no? Y ahí mismo un par de columnas más de unos asuntos ya más técnicos, que yo, la verdad que para los números yo soy malo, pero en todo caso está clarito, ¿no? Yo tengo clarita la película, como decimos vulgarmente, licenciado Chamayán, usted que es un hombre exquisito de la palabra, y en usted yo jamás he escuchado una palabra altisonante, ni una palabra vulgar, usted es un exquisito de la palabra. Y David también está ya puliéndose, ¿verdad? Aprendiendo. Está ya, aquí yo les tengo envidia a esos exquisitos de la palabra, ¿no? Jorge Enrique Miranda, también, aunque le dicen el loco Miranda, cuando se junta el loco Miranda con el loco Pacheco, hay locuras, ¿no? En todo caso, lo importante es, compañeros, que en este Excel, que lo quiero presentar inclusive en PowerPoint, ¿verdad?, en una presentación digital, perfecto, gracias, futuro licenciado en comunicación social, pues no, ya muy poco, aquí tenemos, ahí hacemos lo celebramos aquí, inclusive lo celebramos aquí en nuestro programa digital, ya, en todo caso, ahí va a ir, pues, no, el valor que hay que cobrar, compañeros, perdónenme, pues, la Universidad de Guayaquil tiene un presupuesto arriba de los 140 millones de dólares. Cuando yo fui vicerrector general, efectivamente, el presupuesto estaba por los 160 millones de dólares, 180 millones de dólares. ¿Ya? El FOPEDEUPO, que es el que distribuye las rentas a las universidades. Con la creación de una universidad se merman las rentas de otras universidades. Y ustedes saben que se alimenta esto del IVA y del ICE. Pero en todo caso, ¿qué le significará? No tengo la cifra todavía, pero póngase que sean unos 200.000, 300.000 dólares. No sé, a lo mejor estoy inventando cifras de un número determinado de compañeros. ¿Qué le significará eso en el amplio presupuesto de la Universidad de Guayaquil
apoyar a todos estos viejitos como yo, que nos hemos jubilado en la universidad, que seguimos inclusive batallando, que seguimos en la lucha, muchos de nosotros ya con enfermedades catastróficas, con enfermedades que tenemos que irlas paliando con los medicamentos que tenemos que comprar semanalmente, quincenalmente, mensualmente y a veces diariamente. Que la universidad nos haga justicia, que ese malhadado reglamento de carrera y escalafón que dice que tiene que hacerse la liquidación de conformidad con las horas trabajadas o con la ley. ¿En qué parte de la ley dice eso? Eso es un invento que se han puesto los señores del Consejo de Educación Superior al implementar este reglamento de carrera y escalafón. Eso no dice en ninguna parte, y así lo diga la gran mayoría de nosotros, compañeros, cuando antes del año 2010 el licenciado Chamayán lo hacía, yo también lo hacía, trabajamos en dos lugares, y trabajamos en la escuela y trabajamos para completar nuestro presupuesto, y trabajamos más de 40 horas, porque nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana viajábamos a Naranjito a coger la CITIN, era verdad, licenciado, la CITIN, y llegábamos a la escuela a 8 y pico a trabajar, y a veces nos quedábamos, al comienzo nos quedábamos toda la semana, es decir, trabajábamos más de 40 horas. Claro, en el año 2010, ya la Ley Orgánica de Educación Superior nos obligó, ahí sí ya a trabajar 40 horas, y tuvimos que renunciar al otro establecimiento para poder cumplir las 40 horas ya en un solo lugar. Y lo hicimos la gran mayoría en la Universidad de Guayaquil, donde nos jubilamos, pero que ahora no nos quieren hacer justicia y no nos quieren pagar la compensación por jubilación de conformidad, como lo dice, lo expresa, lo determina, lo prescribe la Ley Orgánica del Servicio Público. Licenciado Chamayán, quiero darle a usted la palabra para ya no hablar mucho. Estamos en la espera de nuestro invitado, que ya se nos ha atrasado un poquito, con los cumpleañeros. Sí, aquí tenemos los cumpleañeros el día miércoles, del día miércoles 25 al domingo 29. Rosa Elena Niño Murrieta, el día 26 de junio estuvo de onomástico. El compañero Andrés Avelino Estrella Ortega, el día 27 de junio celebró su cumpleaños. El compañero Rosendo Eduardo Loza Menéndez, el día 28 de junio celebró su cumpleaños, al igual que la compañera Silvia María Moisán Castro, el día 28 también estuvo celebrando su cumpleaños. ¿Cuántos años, Silvia? ¿Cuántos años? No dice ahí, no dice. No dice, pero... No, Silvia tiene mi edad, somos del año 56, ella y yo, porque cuando ella era decana, nosotros le festejábamos los cumpleaños de ella, y yo también en chiquito me festejaba el mío. Claro, claro. Y también tenemos el cumpleaños de Norma Alexandra Larrea Iriarte, el día 29 de junio. Eso por el momento. Muy bien, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia también nos dará lectura de una forma muy pausada y muy... él es un comunicador social ya, pues entonces nos dará clases a nosotros, en vez de nosotros darle sugerencias a él. Los cumpleañeros de la semana anterior y los de esta semana. ¿Sí están, joven David, las dos, no? Sí. Ya, perfecto. Vamos, David Osvaldo. Bueno, los cumpleañeros ya para los que son cerrando el mes de junio, ya luego cuando sea julio vendrán los compañeros de esta semana que se han quedado. Alvarado Espinosa Sofía Magalí, Arteaga Peñafiel María Urbesí, Benalcázar Game José Gabriel, Estrella Muñoz Lidia Estefanía, Macías Solórzano Clemencia Guadalupe, Rizo Bajaña Pedro Julio, Sandoval Benalcázar Diana Carolina, Trujillo Borja Jimena Fabiola, Villa Ríos Ángela Patricia y Yanza Montalbán Ángela Olivia. Ellos son los compañeros docentes que han tenido su onomástico durante estos días, el mes de junio. Les deseamos a todos ellos que hayan pasado muy bonito, un feliz día y que sigan cumpliendo muchos años más. Estamos también a la espera de tener mejores noticias para poderles dar a conocer en estos próximos días también.
esperando siempre que la situación vaya mejorando. Hay circunstancias que se presentan referente a los reglamentos, cómo van los procesos, es un poco complicado y todo, pero siempre tenemos que tener la frente en alto, saber que se están haciendo las cosas muy bien y tener sobre todo bastante fe. Las cosas bien hechas bien parecen y como menciona siempre el abogado, la justicia a veces es un tren que llega tarde, pero de que llega, llega. Y yo tengo total seguridad de que va a llegar por el bien de todos. Muy bien. A la espera de nuestro invitado, es importante que esta nueva ley, que yo la he denominado, y por favor me ayudan, Chaula Fanesca. Lo quiere patentar. La ley Chaula Fanesca, ya me voy a ir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ¿no? Que es el IEPI, ¿no? A patentar, pues, ¿no? Cuidado, me lo van a copiar. La ley, ¿cómo era? Chaula Fanesca. Chaula Fanesca. ¿Y por qué? ¿Por qué le ponemos ley Chaula Fanesca? No sé si ustedes recordarán a un expresidente constitucional de la República del Ecuador que se iba a servir un guatallarín, ¿no? Era la guatita y el tallarín, ¿no? Mezclado. Correcto. ¿Ya? Un saludo, mi querido abogado Abdalá Bucarán Ortiz, expresidente constitucional de la República del Ecuador, también destituido por unos psiquiatras de la Asamblea Nacional. Los asambleístas se declararon psiquiatras y lo declararon loco, aunque él se llamaba loco, ¿no? Él decía que era loco, yo también digo que soy loco, pero en la verdad los locos no somos locos, sino que decimos que somos locos, y un loco no le puede decir loco a otro loco, y aquí hablamos entre locos a veces, ¿verdad? El loco Miranda, el loco Pacheco, no sé si el loco Chamaidán también. Y a veces los locos también son los más cuerdos. A ver, ¿cómo es lo de los locos, mijo? A ver, diga. Hay veces en que también los locos son los más cuerdos. Bueno, los locos también son cuerdos, bueno, pero lo destituyeron. Al que él hablaba del guatallarín, ¿verdad? Y la de nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo era, licenciado? Chaula Fanesca. La Chaula Fanesca. Esta ley Chaula Fanesca modifica como 40 leyes, Dios mío. Yo escuchaba temprano y a un periodista que entrevistaba, dice, la unidad no se había dado en esta ley porque es una ley Chaula Fanesca que deroga, y miren lo que dice la ley. Yo no sé, señores, yo creo que mi título de abogado voy a tener que refrendarlo, entregarlo, quemarlo. Bueno, ya lo quemé, como usted también quemó sus títulos, licenciado. Cuando nos jubilamos, nosotros quemamos esos. Usted, a ver, cuente esa anécdota de la quemada de los títulos. En el año viejo los quemó. Bueno, indudablemente que una vez que yo me jubilé en el año 2013, entendí que a partir de ese día yo ya no tenía que regresar a ninguna escuela, a ningún colegio, a ninguna universidad, porque tenía que vivir otra vida, empezar una nueva vida. Entonces, si empezaba una nueva vida, yo boté todos los libros que tenía, porque no tenían sentido. ¿Por qué quemó los títulos? Y los títulos, porque ya no... Otro loco. Yo ya no quería regresar, ni voy a regresar a las aulas. El título me estaba haciendo ver que yo podía regresar para poder seguir trabajando, pero ya no. Jubilación es júbilo, alegría, diversión. Entonces yo estoy aún en eso, en el júbilo, en alegría. Tanto es así que usted se construyó una casa en Vallenita, sí, claro. En Vallenita, en la playa, con piso de mármol. Yo no entiendo eso, licenciado, pero bueno, en todo caso, muy bien, ¿no? Sí, bueno, es verdad, ¿no? Uno cuando se jubila ya quiere dedicarse a otras actividades, pero yo no he podido, yo jubilado sigo en estas acciones, ¿no? Entonces les decía, compañeros, que esa ley Guatallarín no es la Guatallarín. ¿Cómo es la ley? Chaula Fanesca. La ley Chaula Fanesca tiene disposiciones derogatorias. En la primera, miren lo que dice la primera: derógase toda norma legal, derógase toda norma de igual o menor jerarquía que se contraponga a lo previsto a esta ley. O sea, deroga todo
inclusive algunas cosas que ni siquiera estarán aquí, pero todo deroga lo que se contraponga a esta ley. La disposición derogatoria segunda, deroga, se dice, los artículos 22.1, 41, 42, 50, 51, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su disposición transitoria primera emitida mediante la reforma publicada en el Registro Oficial, suplemento 100 del 14 de octubre de 2013. Deroga todo eso de la contratación pública. No sé si será para bien o para mal. En todo caso, como hay un adagio que dice, Dios pregunta menos y perdona, ¿no? Tercera, derógase el artículo 699.1 del Código Orgánico Integral Penal. Me reservo el análisis de esa derogatoria porque la quería debatir con el abogado Pedro Cruz Rodríguez, que ya se nos está atrasando. Disposición derogatoria cuarta. Derógase el artículo 5 de la codificación de la Ley de Hidrocarburos. Tengo que confesar paladinamente mi ignorancia. No conozco me voy a preparar para la próxima semana en este artículo 5 de la codificación de la Ley de Hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos al petróleo. ¡Vea! ¡Qué criterio! Por eso es que me encanta estar con este panel, es un panel de calidad. A los derivados del petróleo y al petróleo mismo, y entre ellos, joven David, el gas, ¿verdad? Claro. La gasolina, ¿no? Que y por eso... de la gasolina ya ¿Qué pasó por el gas en el gobierno de Agdalá? A ver, ¿qué pasó? Por el gas que quiso incrementar el precio, lo incrementó. El día siguiente ya estaba fuera Agdalá. Por querer incrementar el precio del gas, se cayó el señor presidente constitucional de la República porque lo declararon loco. Los psiquiatras, en ese tiempo eran asambleístas, eran diputados del Congreso Nacional, lo declararon loco. Derógase el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Derógase el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Usted sí puede leer ahí, claro. Joven David, ya los avanzados en años, ya esas letras chiquititas que a veces te ponen en los contratos, ¿no? Y te dice, si no paga, tiene que perder el artefacto que compró y otro más. Y uno firma, porque, a ver, ¿qué dice ahí? Lea, joven David. El artículo 89 decía, garantías adicionales. ¿Ya? Además de los derechos que se les otorgue el artículo 23 de esta ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías adicionales. Ya, miren, eso es lo que decía la ley, porque ya está derogado ese artículo, ¿ah? ¿Qué decía, joven David? A. Estabilidad en sus puestos. ¡Ajá! Solo serán destituidos por las causas determinadas en esta ley y luego de corresponder sumario administrativo y B. Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto sea trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. Como se deroga el artículo de los servidores públicos, se les primero. A ver, si se deroga ese artículo, compañeros, no es que si se deroga, ya está derogado. Derogaron. ¿Y qué significa derogar, el licenciado Chamairán? A ver. Derogar, eliminar de una vez, directo, muy directo. Por eso es que a mí me encanta estar con estos contertulios, porque son de alta categoría. Entonces está derogado, ¿verdad? Y si Correcto. está derogado, ¿qué se pierde, joven David? Siga leyendo, a ver, ¿qué? El derecho adquirido. Se pierde el derecho. Vulneración del derecho a la estabilidad laboral. Ya. La estabilidad es una garantía fundamental para un servicio público profesional libre de presiones políticas o decisiones arbitrarias. Sin esta protección, los servidores públicos pueden ser removidos sin justa proceso, debilitando las instituciones y fomentando la discrecionalidad. ¡Ojo! Derogado el artículo
¿qué número? 89. 89 de la ley orgánica derogado. Derogar significa quitar, eliminar, extirpar. Ya no existe. Entonces, derogado ese artículo, el comentario es que el señor servidor público, y yo quería hacer las minucias con el abogado Cruz, Pedro, derogado ese artículo, ya el servidor público no tiene la garantía de la estabilidad en su puesto de trabajo. Y en esta norma se dice quién es la persona. Ahora los van a evaluar, pero la evaluación inclusive, si es satisfactoria o si es buena, es mala para ellos, porque así lo dice, ¿no? Tiene que tener la excelencia ahora, no particularmente con esta misma terminología, pero yo, para que se entienda bien el asunto, el señor servidor público, a partir de la presencia de la ley, ¿cómo era que la ley no era Guatallarín? ¿Cómo es la ley? Chaulafán, ¿cómo era? Chaulafanesca. La ley Chaulafanesca, no se han aprendido ustedes bien la ley. No se me han aprendido. El joven sí, pero ya nosotros ya nos olvidamos. Ya, esta ley Chaulafanesca, compañeros, que no sabemos qué mismo es, ya, quita la estabilidad al servidor público. Ese servidor público ha de encontrarse en este momento muy preocupado, ha de encontrarse en este momento muy resentido, ha de encontrarse en este momento con la presión arterial alterada, ha de encontrarse en este momento los diabéticos como yo, con unos nervios pero que ya no pueden aguantarse, bien se les sube la glicemia o bien se baja la glicemia, y cuando se baja la glicemia es peor, pues con la subida de glicemia ya uno rapidito se pone la insulina o se toma la pastilla, pero con la bajada de la glicemia tiene que tomarse una Coca-Cola o tiene que tomarse agua con azúcar, qué sé yo. Bueno, eso es peligrosísimo, compañero. Entonces, vaya pues mi solidaridad y mi respaldo a todos los servidores públicos del país que de una u otra manera se han visto afectados, y como ya tenemos aquí la presencia de nuestro especialísimo invitado, el doctor Pedro Cruz Rodríguez, mi ex compañero del Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro, fue mi profesor inclusive de teatro, me dio teatro, fue mi asesor de la monografía que yo hice cuando me gradué de bachiller, es decir, me ayudó a formarme. Yo creo que un poco me ha deformado también la sociedad y la vida, aunque Juan Jacobo Rousseau dijo que el hombre nace bueno, ¿verdad? La sociedad es que lo corrompe. Aquí un primer saludo para que el joven David, que ya está listo con su currículum de lectura. Mi querido amigo, doctor, abogado Pedro Cruz Rodríguez. El saludo de rigor. Buenos días, amigo. Una vez más estamos aquí en los medios de comunicación, en este caso digital, para resolver las preguntas, las inquietudes, las interrogaciones sobre la vigencia de la nueva ley de integración ciudadana, así es lo que, no, de integración pública, disculpa, que le traigo, y estamos dispuestos a escuchar los planteamientos y a resolver las consultas que sean del caso necesario. Usted ya lo ha hecho bien bonito, lo ha encuadernado y todo, yo en una carpeta así de tercer mundista, pero bueno, vamos, licenciado Pedro Cruz, abogado Pedro Cruz, no pasemos tiempo. A ver, vamos al currículum del abogado Pedro Cruz Rodríguez, un conocido jurisconsulto de la sociedad ecuatoriana, que tiene realmente un currículum muy amplio. Aquí hemos hecho un extracto porque en aras del tiempo, porque hay bastante que conversar, ¿verdad? Mi querido amigo, compañero y abogado, el joven David Osvaldo Pacheco Florencia, futuro comunicador social, ¿no? Dicen algunos que es mi hijo, que se parece un poco a mí, pero bueno, vamos, no que dicen, ¿verdad? Tengo que decir las cosas como son. A ver, claro. Joven David. Muy bien.
Doctor abogado Pedro Cruz Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad de Guayaquil. Doctor honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Muy bien. Estudios superiores de Filosofía y Letras en la Universidad de Guayaquil. Profesor honorario y visitante de varias universidades de América Latina, entre ellas Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Brasil. Ex intendente general de Policía del Guayas. Ex subsecretario de Trabajo. Ex consultor laboral para la Unión Europea. Conferencista en congresos sobre Derecho de Trabajo en América Latina y Europa. Ex profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad del Pacífico y Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Su opinión especializada es requerida por medios de comunicación en Ecuador. Vicepresidente internacional de la Asociación del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Dr. Guillermo Cabanellas, de Bolivia. Presidente de la filial de Ecuador de la misma asociación. Coordinador del Instituto Latinoamericano de Trabajo y Seguridad Social. Autor de libros sobre Derecho de Trabajo e investigador social y paz presidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Deportivo de Sao Paulo. Miembro académico del Instituto de Derecho Laboral Ecuatoriano. Ha publicado sus ponencias, las mismas que se encuentran formando parte del libro sobre Derecho de Trabajo y Seguridad Social, compartiendo con otros académicos. Distinguido con reconocimientos, diplomas y medallas por sus intervenciones en congresos nacionales e internacionales en países tales como México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil e Italia. Representó a Ecuador en congresos virtuales desarrollados durante la pandemia de COVID-19, organizado por el Instituto Latinoamericano de Trabajo y Seguridad Social, dentro del primer Congreso Mundial sobre Derecho de Trabajo, por lo que fue nombrado coordinador académico para la sede en Ecuador. Muy bien. He leído ahí a grosso modo el amplio currículum de este gran amigo, a quien yo le debo mucho porque mi afición por la literatura, por la poesía, mi afición por todas estas cosas que son sensibles al ser humano. Yo tengo un par de anécdotas, Pedro, que quisiera decirlas acá, ¿no? La primera, yo era participante de varios concursos que organizaba el Universo y nunca ganaba. Pero usted me mandó uno y yo me acuerdo, dame un beso que suene como un snob, ¿verdad? Usted ganó, yo un día le pregunto a uno, ¿por qué tú ganas y yo no gano, verdad? Dice, bueno, es que la poesía, ¿no? Es arte del demonio o brujería. Eso de escribir versos le decía, no sé si a Calderón o a Garcilaso, un mozo más yo que el bagazo. Enséñeme, maestro, a hacer siquiera una hora chapucera. Y Pedro decía, es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta, ¿no? Pero en fin, es sencilla la receta. Forme usted versos de medidas iguales, en fila las coloca juntas, poniendo consonantes en las puntas. Y en el centro, en el centro. Ese es el cuento. Hay que tener lo que usted tiene mucho, talento. Doctor, ¿qué criterio le merece en primer término esta ley orgánica de integridad pública publicada en el registro oficial el día jueves 26 de junio de 2025? ¿Qué criterio tiene usted para ya entrar después a las particularidades? Buenos días, mi estimado Osvaldo, amigos. A la audiencia de los profesores jubilados. A la audiencia de profesores de la Universidad de Guayaquil. Eso. Que me honro ser abogado de algunos de ellos. Sí. Me consta. Constitucionales. Conozco perfectamente bien la problemática. Está publicada en el registro oficial, es verdad. Y esta ley, mis estimados amigos, parece extraída del pasado, como dice el presidente, del viejo país. ¿Se acuerdan ustedes de la ley Trole 1 y Trole 2? En el tiempo de Yamil Maguab, en la que mediante un conjunto de normas se publicó y como un trole mismo, en cada vagón iba un cuerpo legal, en cada vagón iba un cuerpo legal reformando a otras. Por eso le llamaron Trole 1, Trole 2, que finalmente quedó sin valor ni efecto jurídico porque fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no se llamaba Corte, Tribunal Constitucional. Esa ley es igualita a esta ley de integración, reforma varios cuerpos legales y entre ellos la ley de servicio público, que en el artículo 89 lo deroga, y vamos a leer qué dice el artículo 89. Deroga el artículo 89. Dice así: además de los derechos que les otorgan el artículo 23 de esta ley,
las y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías adicionales. A. Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas en esta ley y luego del correspondiente sumario administrativo. Correcto. Y B. Derecho preferente que en caso de supresión del actual puesto sean trasladados a puestos vacantes de naturaleza similar. Y el artículo 23 habla de los derechos de los servidores públicos, ¿verdad? Y dice que son derechos irrenunciables de los servidores públicos: A. Gozar de estabilidad en su puesto. C. Gozar de prestaciones legales y jubilación de conformidad con la ley, entre otros derechos. Es decir, que la ley de integridad pública, al derogar expresamente, dice, derógase el artículo 89, y al derogar el artículo 89, que a su vez nos traslada al artículo 23, también queda derogada las garantías de la estabilidad en sus puestos y a gozar de las prestaciones legales y jubilación de acuerdo. O sea, si yo mal no comprendo, mi querido abogado, está establecida la garantía en el servidor público, ¿sí o no? Sí, tenía el derecho a gozar de la estabilidad. Tenía. ¿Y ahora? Ya está prácticamente derogada el derecho a gozar de la estabilidad en su puesto. Y de esa manera se trastoca. Es una ley regresiva, estimado Osvaldo, porque nos remontamos a la década del 60 en que se promulgó la primera ley de servicio civil y carrera administrativa, luego se llamó LOSCA y luego se llamó LOSEP. Sí, sí. Y en toda ella, el servidor público de diferentes ramas del Estado iba ganando derechos, iba ganando estabilidad laboral. Porque recordemos un poquito cómo era el país antiguo, ¿no? Venía un partido político, por decir el velasquismo, y arrasaba con todo. 5 veces presidente. Y 5 veces votaba a los servidores públicos. Entonces nadie tenía estabilidad. José María. Ya. Luego venía XYZ partido político y otra vez votaba a los servidores públicos y otra vez se llenaba con los nuevos partidarios. Ese sí era el viejo país, ¿no? Ese era el viejo país. Entonces, poco a poco los servidores públicos se fueron asociando, ganando el derecho de sindicalización, de firmar contratos colectivos, al amparo de la Constitución, que iba ganando también cierta preeminencia en los derechos laborales y derechos sociales. Se fueron constitucionalizando esos derechos que luego el Ecuador, por ser signatario de la OIT, tenía que respetar los convenios. ¿Qué es la OIT? ¿Qué es la OIT para la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Ecuador es signatario y pertenece desde el año de 1934. Organización que protege los derechos de los trabajadores públicos y privados. Muy bien. Consecuentemente, el Ecuador, al ser parte de la OIT, se compromete a respetar el derecho de asociación y de negociación colectiva y a establecer derechos que están por encima de la ley e igual condición que de los de la Constitución. Entonces, de lo que yo entiendo, esto es inconstitucional. Totalmente regresiva, inconstitucional por la forma y por el fondo, porque está vulnerando derechos adquiridos que ya ingresaron al patrimonio jurídico de cada servidor público con efecto erga omnes, es decir, respetado por todos, no pueden ser tocados, por eso que son intangibles, y además tiene una envoltura del jus cogens, que es aquel derecho en la que te permite que una vez que has adquirido por ley, por decreto, negociación colectiva o por constitución o convenios internacionales un derecho que te ampara, nadie te lo puede menoscabar, vulnerar, desconocer o anular, salvo que sean mejores, pero en este caso son peores. Eso le iba a preguntar. Son regresivos. Eso le iba a preguntar, mi querido abogado, y disculpe que la interrupción, porque le vamos a dar el tiempo necesario, pero si ya en este momento está publicado en el registro oficial, también hay un axioma jurídico que dice, dura lex sec lec, la ley es dura, pero es la ley. En este momento, publicada en el registro oficial, ¿es ley o no es ley? Está publicada en el registro oficial, es ley, pero ya anunciaron los gremios afectados que van a impugnar en procedimiento constitucional que se llama juicio de inconstitucionalidad de una ley, en este caso
de la ley de integridad que va a ser observada y tiene que ser observada por la Corte Constitucional, porque también nos estamos olvidando. ¿Usted tiene confianza? Bueno, yo creo que si no está contaminada la Corte Constitucional por los efectos políticos, debe salir por su fuero y decir: esa ley es inconstitucional por la forma y por el fondo en tales artículos, porque está afectando derechos irrenunciables e intangibles. En este momento nos acaba usted de ilustrar, inclusive con la lectura de la norma que estaba vigente y de la que ya no está vigente. Es decir, el servidor público en este momento debe estar con la presión arterial alterada. Por supuesto. Debe estar enfermo. Mire usted, que antes tenía el derecho, la garantía, la seguridad jurídica, que también está siendo vulnerada el artículo 82 constitucional, de que si había algún inconveniente, te habían observado porque faltaste, claro, porque cometiste una infracción, de tener derecho a defenderte en un sumario administrativo. Ahora ni el sumario va a existir. Ya no hay. Ya no hay. ¿Y el debido proceso? Ahí queda queda anulado. Entonces ahora te hacen la evaluación cada 6 meses. O sea que es peor de lo que yo pensaba. Te hacen una segunda, y si en la segunda no la pruebas, inmediatamente te mandan el acto administrativo de la desvinculación y vaya a reclamar ante los jueces si es que le quieren aceptar su reclamo de reintegro. Ya no va a haber, porque le estoy leyendo, antes tenían el derecho a ser sumariados administrativamente, a defenderse, a objetar por qué me quieres desvincular. Ahora ya no. Es una decisión unilateral y a veces inmotivada o injustificada de la entidad pública. Así de sencilla va a ser las cosas de aquí en adelante. Es decir, se legisla con las reglas, no con los principios. En derecho constitucional se debe primar a los principios, no a las reglas. ¿Cuál sería una regla al principio de estabilidad? Una excepción, que el servidor público es faltón, ha cometido actos injuriosos, falta de probidad. Y aún a ese con el debido proceso. Con el debido proceso. Esa excepción no puede estar por encima del principio que se llama de la estabilidad, que debe acobijar a todos. Todos tienen derecho a la estabilidad. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Que tú cometiste una infracción, pero esa infracción debe ser comprobada en un proceso administrativo llamado sumario, que ahora no va a existir. Pero en todo caso vienen las demandas de inconstitucionalidad. Yo anuncié antes de que usted llegara, mi querido abogado, que yo me iba a sumar como amicus curiae, porque ya la UNE, la prensa anunció que ya la UNE ha presentado ya una demanda de inconstitucionalidad. Bueno, pero ese en un aspecto. ¿Cuántos asambleístas fueron, joven David? ¿Cuántos? 84. 84 padres de la patria, traidores, diría yo. Son traidores, perdóneme, contra los servidores públicos. Porque esto ha afectado a la familia, ha afectado a la integridad del hogar. En este momento, esa persona que está en su trabajo, y al notar que por esta malhadada, digo yo, norma jurídica publicada en el registro oficial, en este momento está en peligro, en grave peligro, su estabilidad laboral, que no es nada más que la estabilidad del hogar, pues, la manutención de sus hijos, de la familia. Pero también hay otra norma que hace relación con la jubilación. ¿Qué nos podría decir sobre aquello, mi querido abogado? En el ámbito de los profesores, del magisterio, el que se quiera ir con el derecho compensatorio económico que establecía el Estado, creo que era 52.000, algo así. 53.100. Ya. Tienes que esperar hasta los 65 años, tienes que seguir laborando hasta los 65 años. Si no, no recibes ese bono económico. Y tendrías que jubilarte a los 65 años, es decir, aumentaron 5 años. Pero yo vi que el señor director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de parte de la Presidencia de la República también han
emitido sendos comunicados, dice que no se ha alterado la edad para la jubilación, dicen. Sí, si tú quieres seguir trabajando después de los 60, lo puedes hacer hasta los 65 para gozar ese bono, pero si te retiras a los 60, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, porque estás enfermo, tienes una enfermedad catastrófica, degenerativa, XY razón, te vas solamente con la liquidación de tu tiempo de servicio y nada más, lo cual sí es regresivo, porque antes todos te llevaban su bono económico. Acuérdate tú que antes se jubilaban y recibían su bono. Hasta hace poco, hasta 2 o 3 años atrás, se pagó ese bono económico a todos los profesores que se iban a gozar del jubileo, de la jubilación. No, eso se está pagando inclusive a todos quienes se han jubilado hasta el año 2025, inclusive con esta nueva ley, esta ley orgánica reformatoria, varias leyes de la discriminación por edad en el sistema laboral, que fue publicada hace poco. Léale la publicación. ¿Fue publicada cuándo? El miércoles 14 de mayo de 2025. Una ley publicada en mayo. En mayo se decía que ya no se puede discriminar por edad. Usted puede jubilarse cuando lo desee. Sin embargo, con esta otra nueva derogatoria, que debe derogar esta de acá, ¿no? Ahora el asunto está diferenciado. Es verdad, usted sí puede jubilarse a los 60 años de edad con 360 imposiciones, pero como ya el experto laboral nos los acaba de indicar, el doctor Pedro Cruz Rodríguez, ya no hay el pago de la compensación. Y esa es la esperanza del servidor público, porque el servidor público no es que es una persona de recursos económicos solventes. Osvaldo. Ahora tiene que esperar. Dígame. Aquí entramos a otra violación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. El convenio 111 de discriminación en el empleo. Ya. ¿Qué dice? Que nadie puede ser discriminado en el orden laboral, ¿verdad? Y por su edad. Y el artículo 11 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad y no discriminación por sexo, religión, orientación ideológica, orientación sexual, condición social, económica y por edad. ¿Qué significa eso? Que estas disposiciones que son infraconstitucionales, la que tú tienes allá y esta de aquí, son disposiciones infraconstitucionales que no pueden estar por encima de la Carta Magna, no pueden estar desconociendo los principios que rigen la garantía constitucional a no ser discriminado. ¿Qué dice el artículo 425? La supremacía de la Constitución, el orden jerárquico jurídico constitucional que viene desde aquel famoso jurista Hans Kelsen, la pirámide de Kelsen. Arriba, la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Luego, las leyes orgánicas, luego las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas y al último la resolución. Entonces, esta ley que discrimina por edad a los servidores públicos está vulnerando el principio constitucional de discriminación y de no igualdad. ¿Por qué? Porque una ley inferior no puede estar por encima de la Carta Magna, que es la ley de leyes, la ley suprema. Entonces, ahí hay una objeción constitucional para que entre en vigencia. Y consecuentemente, como va a ser objetada, los jueces de la Corte Constitucional, solo aplicando el artículo 11 y el convenio 111 de la OIT, se viene abajo esa discriminación de que están siendo objeto los servidores públicos. Tenemos mucha tinta todavía, mi querido doctor, pero lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Hubiésemos querido contar, ojalá haya una nueva oportunidad, porque se nos quedan muchas cosas, ¿no? Esta ley, ¿cómo es la ley? Yo me olvido el nombre de la ley, esta ley Chaula Fanesca,
que la hemos denominado aquí, ya inclusive vamos a ir al IEPI a poner, que es la ley propiedad intelectual. En la propiedad intelectual, sí, esta ley chaula-fanesca realmente, como modifica un montón de leyes, mi querido doctor, ojalá... Era como la ley Trole en el viejo país. Así me dice usted. Que ha sido copiada en el supuesto nuevo país. Entonces, lamentablemente el tiempo se nos vino encima, mi querido doctor. Pero permíteme, Osvaldo. Sí, cómo no, le voy a conceder, Pedrito, aquí no importa, unos 2 minutitos más, 5 minutitos más nos da Pedrito. Ya. A ver, mi querido Pedro también. El viejo país, que tanto alude el presidente, y con debido respeto se lo digo, que ahora hay el nuevo país, o se va a crear el nuevo país. Miren, mi estimado amigo, se lo muestro. ¿Qué dice aquí? Ecuador, caso 2684. La Organización Internacional del Trabajo de la OIT observa al gobierno del presidente Rafael Correa Delgado por violación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva previsto en los convenios 87 y 98. ¿Y qué le dijo la OIT al representante del viejo país, según nuestro presidente que dice que estamos en el nuevo país? Entre otras, considerando, le dice, con respecto a la vigencia de la contratación colectiva, el comité pide al gobierno y a las autoridades competentes para dictar nuevas normas laborales que realicen consultas con profundidad y con suficiente tiempo con las organizaciones de trabajadores y de empleadores a efecto de llegar en la medida de posible a soluciones compartidas. El comité de la OIT le pide al gobierno que restaure el derecho de negociación sobre materias que afectan las condiciones de trabajo, la vida de los trabajadores y que le informe al respecto. En cuanto a la imposición de la revisión de las cláusulas de los contratos colectivos, declaración de nulidad, modificaciones, la vigencia del convenio 2, 4 y 8, por decisión unilateral de esta comisión, el comité subraya que el control de las cláusulas supuestamente abusivas de los contratos colectivos no debería corresponder a la autoridad administrativa, que en tratándose del sector público es juez y parte a la vez. Y no los puede anular, dice aquí el comité. ¿Por qué? Porque los mencionados acuerdos ministeriales y sus efectos, que ya violan gravemente el principio de negociación colectiva consagrado en el convenio 98, así como indica si el mandato constituyente número 8 es compatible con un control exclusivamente judicial del carácter abusivo. Es decir, los profesores tienen contrato colectivo, están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores eléctricos están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores telefónicos están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores petroleros, etcétera, etcétera, están amparados. ¿Y qué hizo en ese entonces el viejo país? Los quiso anular. Sí, claro, sí sabemos eso. Los quiso anular, los quiso desconocer. Usted también creo que intervino allí como defensor de esos trabajadores. Así es, doctor y gané Pedro. algunos juicios. Y ¿Sí? la OIT le jaló la oreja al viejo país. Y le Sí. dijo, señor Correa, usted no puede hacer lo que le da la gana. Ningún ministro, ni ningún presidente, ni contralor, ni procurador puede anular un contrato colectivo, que es lo que quieren hacer ahora en el nuevo país, Osvaldo, por favor. Sí, estamos y la claros. UNE se basa su ejercicio en el convenio 87 de la sindicalización. Entonces, esos son derechos progresivos que están queriendo ser anulados, desconocidos o menoscabados por el llamado nuevo país. Entonces, el gobierno tiene, escúchame bien, Osvaldo, y amigos jubilados de la Universidad de Guayaquil, Y la gran audiencia que tiene el programa Universidad del Aire. tiene hasta el 1 de septiembre de este año para que informe qué medidas va a tomar para restaurar la vigencia de los convenios 111, 95, 87 y 98, porque si no, lo van a observar como lo observaron al viejo país. Señor presidente, con respeto le digo, por favor, infórmese. Este es el documento que usted no lo tiene, ni algunas de sus autoridades tampoco lo tienen, pero yo se lo puedo proporcionar para que no viole los derechos de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores del sector eléctrico y telefónico, porque ya la OIT la tiene en rojo la condición de empleador del Estado ecuatoriano. Agradecemos la presencia del doctor Pedro Cruz Rodríguez. Ojalá haya una segunda oportunidad. Y nosotros, compañero Chamairán, joven David, nos despedimos con nuestro grito de combate. Esta lucha la ganamos, dure lo que dure.
dude quien lo dude, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Muy bien, muy bien, muy bien.